Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 29, los versículos 9 al 24, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La religión rutinaria arruina el verdadero entendimiento. La religión rutinaria arruina el verdadero entendimiento. Busquemos pues en la palabra de Dios esta porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: ¿estás asombrado y escéptico? ¿No lo crees? Entonces, adelante, sé ciego. Eres necio, pero no por culpa del vino. Te tambaleas, pero no por causa del licor. Pues el Señor derramó sobre ti un espíritu de sueño profundo. Ha cerrado los ojos de tus profetas visionarios. Para ellos, todos los sucesos futuros de esta visión son como un libro sellado. Cuando se los des a los que sepan leer, dirán: no podemos leerlo porque está sellado. Cuando se lo des a los que no sepan leer, dirán: no sabemos leer. Así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Por esta causa, una vez más, asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará, y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. ¿Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor, a los que hacen sus malas acciones en la oscuridad? El Señor no puede vernos, dicen. No sabe lo que está pasando. ¿Será posible que sean tan necios? Él es el alfarero y, por cierto, es mayor que ustedes, el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó: Él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija: el alfarero que me hizo es un tonto? Pronto, y no pasará mucho tiempo, los bosques del Líbano se convertirán en un campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. En aquel día los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro, y los ciegos verán a través de la neblina y la oscuridad. Los humildes se llenarán de alegría, de una alegría nueva de parte del Señor. Los pobres se alegrarán en el Santo de Israel. Los burlones ya no existirán. Los arrogantes desaparecerán, y los que traman el mal serán muertos. Los que condenan a los inocentes con falsos testimonios desaparecerán. Un destino parecido les espera a los que usan el engaño para pervertir la justicia y mienten para destruir a los inocentes. Por eso el Señor, quien redimió a Abraham, dice al pueblo de Israel: mi pueblo ya no será avergonzado, ni palidecerá de temor, pues cuando vean a sus numerosos hijos y todas las bendiciones que yo les he dado, reconocerán la santidad del Santo de Jacob, quedarán asombrados ante el Dios de Israel. Entonces los descarriados adquirirán entendimiento, y los que se quejan de todo aceptarán la instrucción. La ceguera de la incredulidad es el primer elemento que vemos aquí esta mañana. Cuando los hombres se privan voluntariamente de la luz de Dios por su incredulidad y su rebeldía, Él aumenta judicialmente las tinieblas espirituales que han escogido, hasta el punto de hacer cesar toda visión y todo conocimiento. Esto es compatible con una forma de externa religión, que no es sino la cortina detrás de la cual los hombres se esconden de Jehová y niegan su soberanía. Es decir, que usan la incredulidad, la falta a veces de apertura para aceptar las cosas de Dios. Dios, en su gracia, también leemos, alumbrará a los ciegos. Estos versículos se entienden en contraste con los que hemos considerado, especialmente en el versículo 11,
Y en el versículo 18, los habitantes de Jerusalén quedaron ciegos por su incredulidad, pero Dios ha de intervenir en gracia en aquel tiempo, dice, para dar plena luz y abundante alegría a los humildes de su pueblo. Así que esta mañana consideremos dos cosas. Primero, que la religión rutinaria, es decir, no una relación, sino una religión. La religión rutinaria arruina el verdadero entendimiento. Entonces, una verdadera relación con Dios, una verdadera relación con el Padre, con Jehová, es el que nos permite el verdadero entendimiento. Si nosotros comprendemos este elemento, entonces estaremos dando un gran paso. Jesús vio en Israel una religiosidad solamente. No había ya relación con el Padre. Los sacrificios se hacían solamente de manera rutinaria y eso terminó con la fe y las esperanzas de la nación. Que no caigamos nosotros en ese error. La mezcla de negatividad, la mezcla de insensatez, la mezcla de maldad, junto con una religión externa, solamente hacia afuera, solamente de actos, no una religión que está anegada en el corazón, no una relación de nuestro corazón con el corazón del Padre. Eso es lo que nos hace extraviarnos. Lo absurdo de no estar dispuestos a seguir los mandatos de Dios nos extraviará definitivamente. El asunto más preocupante en este tiempo es que la gente muchas veces está dispuesta a oír, está dispuesta a asistir tal vez a un estudio, a algún lugar donde se pueda estudiar de la Biblia, solamente eso, no hay ningún compromiso. Por eso aquí Isaías habla de la seguridad de los pecadores en los caminos pecaminosos, que va a traer a ellos lamentación y asombro. Los hombres con conocimiento, pero con prejuicio, piensan que la palabra de Dios no es más que una serie de libros sin ningún provecho para el hombre. Pero alrededor del mundo hay hombres, mujeres, niños y ancianos que pueden dar testimonio de que esta palabra, este libro contiene palabras vivas que dan sustento, alimento, esperanza y sobre todo en ella encontremos la vida eterna en Jesucristo, que nos permite cambiar de vida, cambiar de mente, cambiar de corazón. La Biblia es un libro sellado para todo hombre, culto o inculto, hasta que empieza a estudiarla con un corazón sencillo y un espíritu que pueda ser enseñado, porque de ella empieza a aprender la verdad y la voluntad de Dios, lo que Dios espera de él, lo que Dios espera que llegue a conocer. Adorar a Dios es acercarse a Él. Si el corazón está lleno de su amor y de su temor, de su abundancia, hablará entonces la boca. Pero hay muchos cuya religión es solo de labios hacia afuera. Cuando pretenden hablar a Dios, están pensando en mil cosas necias, adoran a Dios conforme a sus propias ideas, a sus propias concepciones, pero Dios nos ha dado una forma adecuada para adorarle. Dios nos ha dado una forma adecuada para dirigirnos a Él y está también, está impresa en su palabra. Muchas veces la religión se convierte en costumbres y en intereses propios. Se piensan en mil cosas. Es que a Dios se debe adorar de esta forma, a Dios se debe llevar adoración de esta otra, pero su palabra es muy clara. Hay en estos versículos el testimonio de aquellos que se engañan.
Se engañan los que hacen de la religión nada más que una pretensión para servir en turno. Los que pelean con Dios, como los que piensan que se ocultan de Él, efectivamente lo acusan de necedad, pero toda su conducta perversa será eliminada por completo. Aquí se anuncia el maravilloso cambio que puede referirse a los asuntos de Judá. Aunque mira un poco más allá, cuando se hizo una gran cosecha de almas para Cristo entre los gentiles, entonces el desierto fue convertido en campo fértil. Allí predicaba Juan el Bautista. Hasta ese lugar llegaba la gente que buscaba a Dios. Y cuando escuchaban la predicación de Juan el Bautista, la gente estaba dispuesta a ser bautizado por Juan y dar símbolo de que estaban dispuestos a cambiar su forma de pensamiento, a cambiar su forma de vida y entonces seguir a Cristo. Los que pueden regocijarse verdaderamente en Dios, cuando tienen problemas, pronto tendrán motivo para regocijarse grandemente en Él. La gracia de la mansedumbre contribuye al aumento de nuestro gozo. Los enemigos que vemos hoy en esta lectura que tenía Israel eran grandes, pero Dios los humillaría, volviéndoles débiles y enclenques, ¿sí? Sin fuerzas. Para completar el reposo del pueblo de Dios, serían estos cortados por juicio. Todos en algún momento pueden ser buenos para hablar cuando se trata de pelear, pero delante de Dios no hay nadie quien pueda sostener batalla. Aquellos enemigos hicieron todo lo que pudieron para meter en problemas a quienes estaban a punto de conquistar, pero aquel que redimió a Abraham de los lazos y problemas, redimió también los lazos y tribulaciones a los que por fe son sus creyentes, a los que por fe son este remanente fiel, esta simiente verdadera, aquellos que verdaderamente confían en Dios. Será el consuelo más grande para los padres ver a sus hijos cuando empiezan a caminar en los caminos de Dios, cuando ven que su corazón está siendo transformada por la palabra, cuando ven los esposos que su compañero de vida está siendo cambiado por la palabra de Dios. Será un momento de gran gozo cuando se observa que una familia está siendo tocada por Dios. Que los que ahora se equivocan en espíritu y murmuran contra la verdad, llegan a entender y a aprender la verdadera enseñanza que Dios nos transmite. El Espíritu de verdad enderezará los errores y les guiará a toda verdad. Esto debiera animarnos a orar por aquellos que están extraviados y están engañados. Todos los que murmuraron las verdades de Dios por difíciles aprenderán y se darán cuenta que Dios ha designado todo, que ninguna cosa escapa a las manos de Dios. Pero veamos la otra parte. Lo que la verdadera relación, la verdadera religión con Dios produce en los corazones de los hombres. La paz que trae Dios, el placer y el gozo que cambia una vida y que permite vivir de una forma humilde, sencilla, dependiendo de Dios, en esa relación completa con nuestro Padre. Por pura misericordia, observamos esta mañana que Dios libró a su pueblo de los asirios. Los que estaban en Jerusalén vieron los dramáticos sucesos que estaban sucediendo, pero algo estaba mal, algo no estaba completo. Vieron más allá de la desaparición de los ejércitos de Asiria. No vieron realmente lo que estaba sucediendo. No vieron la mano de Dios
del Señor. En lugar de eso, continuaron rebeldes e impenitentes. La liberación no les sirvió para apartarse del pecado y de la idolatría y volverse al arrepentimiento y a las promesas del Mesías. El deslumbrante rescate de las puertas mismas de Jerusalén fue solo una tregua de unos cuantos años para ellos hasta que vinieron los babilonios y destruyeron la ciudad. Aún cuando vieron el peligro, aún cuando vieron el rescate de Dios, no fueron capaces de reconocer sus faltas, no fueron capaces de reconocer lo que habían hecho y volverse de su camino hacia Dios. Isaías reveló la triste realidad de la ceguera espiritual de Jerusalén. El mandato de Dios decía: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagados, pero no de vino. Aparece como uno de los juicios divinos más severos. Seguirán rechazando y sin creer las promesas de Dios por tanto tiempo como quieran. Esto es como si Isaías hubiese dicho: bien, continúen en la ceguera, adelante, engáñense, confíen en cualquier otro menos en Dios. En Jerusalén, los infieles van a ver la liberación de Dios, pero no se apartarán del pecado, ni aceptarán su gracia. Oirán el mensaje del evangelio, pero continuarán resistiéndolo y persistiendo en su apostasía. Dios llegará incluso a impedirles que vean la verdad y crean en ella. Les enviará un espíritu de sopor del cual no despertarán, tal como lo hizo cuando endureció el corazón de Faraón después de que se negó repetidamente a escuchar a Moisés. Así iba a suceder aquí. Jehová impidió que estos obstinados impenitentes comprendieran la verdad. Sus profetas y videntes, de quienes normalmente se esperaría la revelación del mensaje de Dios, no pudieron hacerlo. Para estas personas espiritualmente ciegas y embriagadas, el mensaje del Todopoderoso era un libro sellado que no podían entender. Para todos los que permanecían en la impenitencia, el libro seguía cerrado, ya que no era posible entenderlo para los que sabían leer. Los que no tenían esa capacidad no podían captar el significado de las palabras. La incredulidad que se describe aquí no era un fenómeno aislado, sino un problema que estaba enraizado en el pueblo de Judá. Era tanta su necedad que inclusive sabiendo leer se negaban a entender. Así que estas palabras subrayan un pensamiento que se expresa en capítulos anteriores, en los cuales para los incrédulos las palabras de Dios se habían convertido en un estribillo de sonidos sin sentido, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí y un poquito allá. Pueden ver las palabras escritas en el rollo, pero no las pueden entender. Eso era parte del juicio divino sobre los incrédulos. Ellos ven y oyen, pero no entienden. Los creyentes proclaman el evangelio, a veces clara y elocuentemente, como lo hizo Isaías, pero los impenitentes se niegan a creer y en vez de eso optan por seguir en la incredulidad. La respuesta de Dios a este voluntario rechazo y empecinamiento es permitirles simplemente que continúen en su ciega impenitencia. Estos dos capítulos nos enseñan a entender el trato que Dios da a la humanidad rebelde. El Antiguo Testamento muestra claramente la lección. Primero que todo, Dios actúa por gracia para crear y salvar, y ningún esfuerzo o idea humana lo motivó para crear a Adán, ni para llamar a Abraham o sacar de Egipto al pueblo de Israel.
Ningún logro humano motivó a Dios para hacer la promesa de enviar al Mesías al mundo para deshacer el pecado y vencer la muerte. Ninguna fidelidad ni devoción humana hizo que Dios cumpliera su promesa. Dios hizo todas esas cosas por Él mismo, por su gracia. Las hizo por toda la raza humana, sin ningún mérito ni valor por parte de nadie. Todas fueron dones de gracia de Dios para el mundo. Muchos creen en las maravillosas promesas de Dios y confían en su amor, pero el corazón humano puede ser tan perverso que opta por no aceptarlo. No mucho después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Todo ocurrió al pie del mismo monte Sinaí, donde Dios estaba dando la ley, los 10 mandamientos. Durante la etapa de los jueces leemos una y otra vez que el pueblo israelita pecó contra Dios y comenzó a prostituirse con otros dioses. La respuesta divina ante esa rebelión fue disciplinar a su pueblo enviándoles dificultades que los persuadieron a entrar en razón, tras lo cual se arrepintieron y volvieron al Señor. Ese patrón de conducta persistió a través del tiempo. Cuando llegamos a la época de Isaías, alcanzamos otro nivel de guerra entre la fe y la apostasía. El pueblo ya no pudo ser persuadido por la disciplina divina. La invasión asiria no fue suficiente persuasión para ellos. No los corrigió e incluso se negaron a escuchar a los profetas que Jehová les envió. No se volvieron a Dios. A estas alturas, el triste juicio de lo omnipotente fue permitirles que persistieran en su indiferencia, y para ellos les envió un profundo sueño para que no pudieran discernir la verdad. Cuando la oían, esta no penetraba en su impiedad, sino que servía para confirmarlos en ella. La razón para el juicio de Dios se hizo más clara. Fue más difícil porque Dios le dijo que su obra como profeta sería endurecer al pueblo en su incredulidad. Aunque el profeta escribió algunas de las más hermosas promesas que registran las Escrituras, la mayoría de la nación nunca las entendió, sino que siguieron rebeldes y renuentes. Sin embargo, las promesas de Dios se cumplieron. Aunque la mayoría de los que vivían en Jerusalén y Judá no creyeron, todavía quedaba un remanente que seguía confiando fielmente en el Señor y atesoraba las maravillosas promesas de Isaías y el resto de las Escrituras. El profeta era uno de ellos y ministró a esos creyentes, fortaleciéndolos en la fe y consolándolos. Más de 100 años después, los creyentes vieron su país destruido e incluso acompañaron a sus compatriotas al cautiverio. Sin embargo, confiaron en que Dios, tal como lo había prometido, haría regresar un remanente. Tenían fe en que Jehová haría cumplir todas sus promesas. Creían que el Mesías vendría y que, como había predicho Miqueas, nacería en Belén. Sabían que nacería de una virgen y que sería el gran Emmanuel, Dios con nosotros, como lo había escrito Isaías. Siempre hubo un grupo de creyentes fieles, pero el resto no entendió ninguna de esas promesas. ¿Por qué respondió Dios a su pueblo enviándoles un profundo sueño que les impedía entender el Evangelio? Isaías nos da la razón aquí. Su corazón estaba lejos del Señor. Venían al templo a adorar y pronunciaban palabras de adoración, pero no entendían la esencia del Evangelio de Dios. Vemos dos importantes planteamientos en relación con estas palabras. Primeramente, muchas de esas personas estaban solamente pronunciando mecánicamente las palabras de adoración y alabanza al Señor.
Su adoración era un ritual solamente, una recitación de fórmulas escritas, pero vacías, una simple hipocresía. Siglos después, Jesús citó estas mismas palabras de Isaías y se las aplicó a la falsedad de los fariseos y los maestros de la ley. Pero también hay un segundo pensamiento. El pueblo que Isaías vio había perdido la esencia de la revelación divina. No entendían ni la gracia ni las promesas del Mesías venidero. No conocían al Cristo, es decir, al Mesías. Su religión se había deteriorado hasta ser algo que era solo un mandamiento de hombres que les había sido enseñado. Pudiéramos pensar en el apóstol Pablo antes de su conversión. Un hombre celoso de la ley, un hombre devoto y resuelto, conocedor de las Escrituras y deseoso de seguir la voluntad de Dios, pero su corazón se había centrado en otro lugar, y no era la revelación de Dios, era en la religiosidad. Su corazón estaba lejos de Dios. Este pasaje no solamente habla de personas cuyos corazones no están en su religión, sino también en aquellos cuyo corazón es sincero y devoto, pero cuyas creencias pueden estar erradas y sobre todo sin Cristo. Aquellas personas que no están centradas en una relación con Cristo pueden pensar que la religión se trata de reglas, de estatutos o de cosas que tenemos que hacer. Pero cuando conocemos a Cristo, entendemos que la relación con Dios es mucho más sencilla. Se trata de este conocimiento diario, de este acudir diario delante de su presencia y estar atentos a sus palabras. Así que si nosotros tenemos esta intención de acercarnos a Dios, estemos dispuestos a escucharle en todo tiempo. Si nosotros tenemos este deseo, acerquémonos no solamente con palabras, aceptemos la palabra de Dios en nuestro corazón y permitamos que nuestro corazón esté cerca. La fidelidad a Dios es la verdadera religión. El verdadero testimonio es una vida que le glorifique. Las verdaderas intenciones que Dios observa es que todos los días le busquemos, que todo tiempo estemos en oración, en una relación, meditando en su palabra, ayudando a los que están sin luz a que conozcan esta luz verdadera que está contenida en Cristo Jesús. Así que no desfallezcamos, no tomemos estas palabras y las echemos fuera. El mundo que conocemos, el mundo que está descrito aquí, está bajo el gobierno de Dios. El mundo en el cual nosotros ahora vivimos es un gobierno, está gobernado por alguien que no es Dios. Vemos la maldad, vemos cómo se comporta. El mundo de Dios, el mundo que Dios ha preparado, ya no tendrá violencia ni oscuridad. Este mundo que Dios ofrece se caracterizará por el gozo, el entendimiento, la justicia y la alabanza a Dios. Consideremos sus promesas, creamos en su palabra y empezaremos a experimentar el verdadero gozo en Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este día que nos permite, Señor, despertar, tomar tu palabra, tomar de ella alimento, ser exhortados y animados. Gracias, Padre, por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás. Señor, ponemos ahora en tus manos nuestras vidas. Permítenos en este día, Señor, permanecer fieles a tu palabra y permanecer en tu palabra también, Señor. Ejercerla de una manera sencilla y reconocer que muchas veces nos extraviamos, pero que necesitamos de ti para seguir caminando
junto a ti, tomados de tu mano y con confianza plena en que tú eres quien nos puede rescatar de cualquier problema o situación. Padre bendito, dejamos en tus manos nuestras vidas y te pedimos todo ello por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.